Permíteme presentarte, Melina, para arrancar formalmente. Melina Bertocci es periodista y sommelier. Venezolana, como habrán escuchado, radicada en Lima desde hace unos cuantos años y muy enfocada y especializada en el mundo de vinos. Entonces, ella ha trabajado en entiendo que en bodegas de Italia y de Francia, ¿cierto? Claro, en Italia trabajé un año con la gente de Sonin, en el Véneto, arriba en Gambellara, donde tienen la sede principal. Y después, bueno, estudié en Francia, en Burdeos, ¿no? Y bueno, y de ahí ya aquí en Perú, ¿no? Con distintas importadoras, como digamos que de ambos lados, ¿no? Ujú. Y aquí ya fundo Palabra de Vino en 2014 y pues ha sido todo un camino de exploración y sobre todo de comunicación, ¿no? Mucha comunicación en el tema del vino, asesoría también a restaurantes, clases, ¿no? Eventos, en realidad todo lo que engloba la parte de comunicación, pero sí, siempre con mucha curiosidad por lo que está pasando acá, ¿no? Porque al uno venir sobre todo de afuera, ¿no? de otro país, es como descubrir lo que hay en el lugar donde está. Comienza más el acercamiento con el vino peruano. Y has abrazado el vino peruano muy bien. Sí, sí, la verdad que, bueno, desde que llegué acá, hace 8 años, ha habido un cambio y un crecimiento importante. Siempre recuerdo en 2012 una cata que hicimos en ese momento en mi casa. Convoqué a algunos amigos, ¿no? Algunos amigos sommeliers y comunicadores también en ese momento. Y dijimos, bueno, vamos a escoger algunas botellas, ¿no? De vino peruano, de lo que uno encontraba, pues en ese momento. Y nos pusimos a probar, ¿no? Algunos blancos, algunos tintos, como para entender qué había y cuál era el nivel, la calidad, ¿no? Y bueno, me acuerdo que lo hicimos un poco a ciegas también como para, ¿no? Para realmente saber y entender. Y bueno, la verdad es que nos quedamos en ese momento un poquito decepcionados, ¿sabes? Porque había los blancos tal vez es lo que siempre a mi modo de ver ha funcionado mejor aquí en Perú, cosa que es un poco irónica porque dices, bueno, las principales regiones o zonas productoras aquí son muy cálidas, desérticas, ¿no? Falta lluvia, etcétera. Entonces, como que parecería extraño que los blancos pudieran funcionar bien, ¿no? A nivel de frescura y todo, pero digamos que fue lo que más nos gustó en ese momento, hasta que después apareció un amigo, Pepe Moquillaza, que es productor de pisco y de vino también, y nos presentó un vino de la variedad Quebranta, ¿no? Que es la reina de las uvas pisqueras, ¿no? Que en la realidad es la principal variedad con la que se produce el pisco. Y nos dejó a todos sorprendidos, ¿no? Porque no se parecía a nada a lo que habíamos probado y era como, no tenía etiqueta, no tenía nada, o sea, era la primera vez que hacía este vino. Y a partir de ese Underground. momento, underground, sí, exacto, como garage, algo así, ¿no? Y la verdad que nos sorprendió de manera positiva y creo que a partir de ese momento, bueno, se fue abriendo bastante el camino como alternativo, digamos, del vino peruano, pero que finalmente creo que es el camino auténtico también, porque es mirar hacia lo que en verdad en Perú tiene, ¿no? A nivel de variedades. Además, las variedades de uvas pisqueras son vitiviníferas, entonces claramente pues se hace vino primero, ¿no? Que después se destila y se convierte en pisco, ¿no? Entonces, creo que la gente en general está viendo esas oportunidades. También es cierto que hay mucha historia, o sea, hay regiones, productoras muy chiquitas que no figuran mucho en el mapa, ¿no? Que hay muchos productores pequeñitos, ¿no? Que no tienen esa llegada todavía, esa exposición, ¿no? Como los grandes, que en realidad son 4, ¿no? En total en el país. Y creo que todos estos años han servido para un poco crecer, ¿no? En ese sentido, mostrar, y creo que hay una oportunidad, bueno, todavía falta muchísimo, ¿no? Como para seguir avanzando y desarrollando esto, ¿no? Avi, Bueno, acabo de ver tu sellito de Perú, qué buena. sí, de la marca País. Ya vamos a hablar de Perú. Ya mencionaste el pisco, que era infaltable que mencionaras el pisco si vamos a hablar de Perú. Oh. Pero háblanos un poco de la historia del vino de Perú. Mira, justamente he estado en estos días, te contaba ayer,
conversando sobre esto y leyendo, porque es interesante, ¿no? El sábado entrevisté a Tim Atkin, Master of Wine y bueno, crítico de vinos, y él mismo me decía, oye, pero Perú hace vino, ¿no? Sí, y también él hablaba, ¿no? Las variedades criollas, o sea, todo este tema de las variedades criollas es algo que se maneja en la región, ¿no? Porque no solo aquí, sino todo lo que incluye, pues, Sudamérica como tal, ¿no? Argentina, Chile, ahí también llega todas estas variedades que en realidad en Chile, por ejemplo, es la país, ¿no? En Argentina es la criolla chica, criolla grande. Entonces, todas tienen como un poco de ADN común, ¿no? Y lo cierto es que el primer país, ¿no? De la región a donde llega la vid y donde se produjo vino en Sudamérica por primera vez fue aquí, ¿no? Fue aquí en Perú, que fue la capital del virreinato, que fue realmente, ¿no? El lugar como clave, centro neurálgico, ¿no? Y a partir de De acá, hecho, de hecho, cuando yo he dado catas y he hablado sobre vino de Sudamérica o vinos de Nuevo Mundo, he mencionado que en Guatemala, en la época de la colonia, se importaba vino de Perú. exactamente, claro, claro que sí. En esos momentos, o sea, esto cuando llega la vid al Perú fue en el siglo XVI, o sea, 1540 aproximadamente, ¿no? Y hay algunas hipótesis, ¿no? De cómo llegó o por dónde llegó, ¿no? De hecho, el Inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales, digamos que es la teoría que se tiene como más cierta de la llegada de la vid acá a Perú, y que fue por Cusco, ¿no? Por esa zona de Cusco, que bueno, es una zona también de altura, y que ahí ya se estaba produciendo vino, ¿no? Otros historiadores también hablan de que en realidad eso inició en Lima, ¿no? Obviamente Lima, capital, aquí estaba el foco también, y ya están amigos uniéndose, está el cavista de Chile, que justo estaba también ahí conversando antes con Merichel, saludos, María Fernández de Uruguay también, qué bueno, qué bueno, qué bueno que se están sumando. Bueno, y entonces otra idea, otra teoría también es que realmente empezó en Lima, ¿no? Porque aquí había bodegas, varias bodegas ya en esa época también. De hecho, los viñedos de Surco, ¿no? Que es una urbanización que está acá cerca de Miraflores, casi pegado a Miraflores Surco, había también producción de vino ahí, de hecho se mantiene como esta idea, ¿no? De los viñedos de Surco y se hace una vendimia, ¿ok? En la ciudad. Entonces, lo cierto es que haya sido hacia Cusco, como dice Garcilaso, haya sido en Lima o más cerca de Ica, ¿ok? Que en 1540 ya en Ica, que es la principal zona de producción del país, está el 80% de la producción de vino, ahí se funda la hacienda Tacama, ¿ok? Y ya para 1540 se habla de que históricamente ya había producción de vino en la hacienda Atacama, por eso ellos se dice pues la primera viña del Perú, ¿no? Entonces, lo cierto es que, ¿no? Donde inició la llegada de la vid y de aquí ya siguió hacia el sur, ¿no? Y se movió hacia Chile, Argentina, Uruguay, ¿no? Entonces, históricamente tiene un peso importante. Ha habido como distintas olas, ¿no? De subidas y bajadas, porque como tú bien dices, se llegó a exportar bastante vino de Perú hacia Guatemala, incluso, o sea, incluso España, ¿no? Lo empezó a ver como una amenaza porque se hacía buen vino, ¿no? Y bueno, no les salía a cuenta en principio traerse el vino de España para acá. Cuando empezaron a producir aquí, dijeron, bueno, mucho más a cuenta producirlo en Perú, y era como incluso más fácil el transporte, ¿no? Y en algún momento dijeron, mira, no, ya los españoles vamos a bloquear esto porque estamos compitiendo con nuestro vino y no conviene. Entonces hubo como este corte, ¿no? Este bloqueo para controlar. Y De hecho, después ya... primero entiendo que fue un impuesto que colocaron. Después prohibieron el cultivo de nuevas vides y después, como no le funcionó nada de eso, mandaron a arrancar todo. Claro, o sea, prohibieron la comercialización y sí, o sea, disminuyó el cultivo de nuevas vides, pero entonces ahí es donde también surge la oportunidad del pisco, ¿no? Porque perdían tanta producción que lo que hacían era destilar el vino, y entonces agarró bastante fuerza la producción de pisco, ¿no? Que también pues ahí se ve
¿no? Históricamente, cómo inicia la producción de pisco acá, el puerto de Pisco, ¿no? Los piscos, las aves, ¿no? Que son las que llevaban ese nombre, ¿no? Y después también los piscos, que eran las botijas pisqueras, ¿no? Las botijas de barro que se usaban para guardar en ese momento tanto el vino como el pisco, ¿no? Y para mantenerlo en el tiempo también. Y bueno, hasta ahora se mantienen, ya no se usan tanto, aunque Pepe Moquillaza, mi amigo Pepe, las ha recuperado algunas para hacer como experimentos, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? Sobre todo por la forma que es original, que a veces la vemos ahora en todas las ánforas, que obviamente son una forma distinta y más amplia, ¿no? Que se están recuperando y se están usando. Y es como ese volver al origen, ¿no? Creo que se está dando en muchos países, ¿no? Y sobre todo aquí en la región, ¿no? Creo que hay grandes oportunidades ahí también, ¿no? Ahí yo tengo la historia de haber visitado la bodega esta de Martino en Chile, donde ellos empezaron a rescatar fudres originales para hacer un vino que se llama Viejas Tinajas. Entonces lo hacen exclusivamente con esas tinajas que han rescatado. Algunas tienen 60 años, otras tienen 100 años. Producciones muy pequeñas y completamente artesanal para emular cómo se hacían los vinos en esa época. Totalmente, sí, sí, yo creo que es de las iniciativas más interesantes, ¿no? Que hay, que uno puede ver en los últimos años en la región, ¿no? Entonces, como tú bien mencionas, han habido altos y bajos en la producción de vino en Perú. Ya entonces, si vamos a la etapa más contemporánea y moderna de la historia del vino en Perú, ¿cómo consideras que ha sido ese resurgir, que aunque sigue siendo una producción pequeña, pero ya no está tan pequeña o tan artesanal, ya es un poco más, si se puede mencionar, masiva, industrial? Eh, ¿Cómo ocurre este resurgir en la producción del vino en Perú? Ujú. Mira, yo creo que es importante hablar de la inmigración italiana, ¿no? Que eso fue ya hacia finales de 1800, ya 1860. Empiezan a llegar con fuerza, sobre todo a la zona de Chincha y de Ica, ¿no? Mucha inmigración italiana. Ellos estaban bien enfocados porque era lo que sabían hacer, ¿no? En el vino. Entonces le dieron mucha energía a resurgir de bodegas, por ejemplo, la gente de Tabernero, que se ubica en Chincha hasta hoy, después la gente de Queirolo también, que ellos llegan desde Génova, aunque llegan a Lima primero y de ahí empiezan a bajar, ¿no? Y a invertir también un poco más en otras zonas como Cañete e Ica, ¿no? De hecho, hoy en día son los principales productores, ¿no? Tienen más o menos unas 900 hectáreas plantadas, ¿no? Que es bastante para lo que tenemos en Perú en general para un solo productor, ¿no? Entonces, digamos, esto le puso mucha fuerza al tema de la producción de vino, pero cuando se volvió más interesante, creo que fue ya más hacia fines de los 90, ¿no? O sea, porque eh, hubo digamos, este establecimiento de las bodegas, ¿no? Y ellos empezaron a trabajar mucho con variedades internacionales, ¿no? Por ejemplo, la gente de Tacama con su vino blanco de blancos, que es un clásico, ¿no? No sé si alguna vez lo probaste, pero es un blend, Todavía no. básicamente, de variedades blancas, o sea, Chardonnay, Sauvignon Blanc, ¿no? Y mucha variedad francesa, ¿no? Entonces, en este momento hubo crecimiento, ¿no? De producción de vino, pero era muy enfocado a las variedades internacionales, ¿no? Entonces, como estos blends, ¿no? Como estos blends de Atacama, por ejemplo, Queirolo con el Sauvignon Blanc, ¿no? En su momento el Sauvignon Blanc en pureza que hace Queirolo tendrá por lo menos 10 años esta etiqueta, y creo que ellos con la línea Intipalca dieron también una nueva cara al vino peruano, porque se salió un poco de la idea del vino peruano, ahí está, del vino peruano como, no sé, como antiguo, ¿no? Como que no tenía mucha onda, ¿no? Se mantenían algunas etiquetas, o Cucaje también, es una bodega grande que está en Ica, mucho más, un poco más al sur también, entonces Fond de Cab, ¿no? Eran nombres como mucho más hacia lo francés, ¿no? Claro. Mirando mucho hacia afuera, ¿no? Entonces, por ahí se fueron posicionando algunas etiquetas, ¿no? Pero creo que lo más interesante empezó a pasar hace unos 10 años, ya con las bodegas que invirtieron mucho más en tecnología, apostaron por algunas variedades distintas y por plantar en zonas, digamos,
comunes. La gente, por ejemplo, de Intipalca, en Ica, tiene la zona donde está la bodega y también tienen una parte que es un poco más en un cerro. Entonces, en esta zona, yo creo que hay una expresión también diferente, o sea, tratar de salirse un poco de lo que ya había y apostar por buscar, ¿no?, zonas con otra exposición, ¿no?, por invertir también en tecnología, ¿no?, porque antes no, tal vez no se le daba tanta importancia al vino, ¿no? El pisco siempre estaba y las bodegas grandes, la mayoría están enfocadas en pisco. Entonces, es como darle la oportunidad realmente al vino de mostrarse, ¿no? Ahora, hay algo importante que mencionar, Gilberto, y es que aquí el mayor consumo de vino está enfocado en el vino dulce, que es el llamado Borgoña. Esa es la mayor parte, el mayor porcentaje de consumo de vino, ¿no? Es Y lo producción llaman nacional Borgoña. y le llaman Borgoña como la zona productora, la famosa zona productora en Francia. Entonces, claro, tú dices, pero ya va. Cuando llegué yo también decía, pero ¿cómo así? ¿No? Borgoña. Sí, por alguna razón todavía no está muy claro por qué le dicen Borgoña, ¿no? Probablemente tomaron la idea en aquel momento de Francia pero lo cierto es que esta variedad con la que se hace el Borgoña es la Isabela, o sea, no es una vitis vinífera, sino es un híbrido, ¿no? Entonces, en teoría, técnicamente no se debe llamar vino, ¿correcto? Porque no cumple con las regulaciones, no es una vitis vinífera. Y lo que se hace es que se endulza, o sea, se usa mosto concentrado para, aumentar el nivel de dulzor del vino, entonces es mucho más fácil de tomar y en algún momento la gente enganchó ya con eso y el dulce ya es un registro que en el paladar peruano está muy establecido, ¿no? Entonces, bueno, yo me sorprendía porque llegaba y veía Borgoña, Borgoña, además vinos de bajo precio, ¿no? O sea, 25 soles, 20 soles, ¿no? Entonces, es lo que normalmente el grueso de la gente conoce, porque ya viene, ¿no? No, porque mi abuelo tomaba Borgoña, mi papá, por ahí, ¿no? Entonces veían al vino más como un bajativo para el final de la comida, ¿no? Claro. Salvo digamos, ya los migrantes, ¿no? Los italianos que sí estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los retos, ¿no? Principales de poder mostrarle a la gente, mira, hay una diferencia clave entre el Borgoña, que es dulce, ¿no? Y los vinos finos, digamos, ¿no? Que son secos. Entonces muchas veces te preguntan, cuando están en un evento, oye, pero ¿el vino es seco o dulce? Todavía preguntan mucho eso, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿entiendes? Porque en verdad su Bueno, registro... no está mal que pregunten, está bien que pregunten. Lo malo sería cuando dijeran solo tomo Borgoña o dame un Borgoña. Por lo menos los Exactamente. que preguntan están abiertos a probar algo diferente. Creo yo que estarían abiertos a probar algo diferente. Y no estoy en contra de que, o sea, yo no creo que en algún momento cercano o a mediano plazo vaya a desaparecer ese estilo de vino. Es una tradición y como tradición seguramente se va a mantener. Pero sí es bueno que coexistan las dos opciones, los vinos que se conocen en nivel internacional y los vinos más tradicionales que como mencionan son estos Borgoña, que son un estilo más dulce y utilizan una uva híbrida. Sí, 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 sí. Ahí eso yo creo que es clave, ¿no? Que sobre todo que la gente sí se está atreviendo cada vez más a probar, ¿no? Y para hacer ese paso, ¿no? Del Borgoña a los vinos secos, pues por suerte tenemos, ¿no? Tenemos variedad. Y bueno, lo que más consume la gente aquí es de las variedades importadas, es Malbec. O sea, eso desde que llegué también decía, wow, o sea, yo escribí, me acuerdo, un artículo que era como, hablaba de la malbequización, ¿no? En Perú, porque de 10 etiquetas, 7 por lo menos eran Malbec, ¿no? Y bueno, también con el tiempo me fui dando cuenta que es una variedad tan amigable y tan fácil de entender y que puedes hacer un vino, sí, decente, ¿no? Y que no sea una gran inversión, entonces para la gente es como bien fácil hacer ese cambio, ¿no? Ese paso para el seco a través del Malbec. Bueno, de hecho aquí las bodegas peruanas también están produciendo Malbec. De hecho estoy tomando uno ahorita, que bueno, ya no sé si estás tomando algo o no. No, todavía no. Después me Ah, toca bueno, aquí bien, porque almorzar. aquí son las 2 y yo ya estoy, chico, mira, bueno, aquí está. Así es, como un Este amante del vino. La cama. Takama es el O Malbec.
Entonces, este es una añada 2018 y este vino pasa 14 meses en barricas de roble francés. Es una edición que hicieron limitada hace unos años y un poco para ponerle foco, ¿no? a esta variedad bueno, que en Ica funciona bien. De hecho, el otro día conversaba con el enólogo de Intipalca, que es de Mendoza, tiene acá un año, y me contaba eso. Me dice, mira, yo creo que el Malbec puede funcionar muy bien en Ica, así como otras variedades tintas, por ejemplo, el Tanat, ¿no? Que está tan enfocado en Uruguay y también en Bolivia, hay buenos ejemplos, pero el Tanat es una de las variedades que funciona bien aquí, sobre todo en Ica, ¿no? Te iba Entonces, a bueno. preguntar que nos has mencionado varias regiones de manera suelta, pero háblanos entonces de manera más formal cuáles son las regiones productoras de Perú y cuáles son las más importantes. Mira, la principal, ¿no? Como les comentaba antes, es Ica. Está a 300 kilómetros al sur de Lima y aquí se ubica el 80% de la producción, ¿no? Ica, además, alberga las bodegas principales, ¿no? Tacama, Intipalca y Ocucaje también, ¿no? Entonces, aquí sobre todo hay un clima bastante seco, que es un clima semidesértico. La lluvia es casi nula, o sea, es un problema que ahorita, bueno, ocurre en muchas regiones del mundo, pero aquí es realmente un problema porque llueve muy, muy poquito. Y bueno, temperatura promedio 22 grados, en diferencia de amplitud térmica más o menos unos 15 grados. Eso es lo que ayuda, entre 15 y 20 grados. En verano puede llegar a casi 40, 30, 36, 40 como máximo y en la noche bajar a 15 grados. Entonces, eso a veces, ¿no? Eso sorprende, pues, porque cuando llegas a Ica sientes que realmente es como una olla, o sea, es un desierto además, ¿no? No ves mucho, ¿no? Las zonas plantadas es como parte del oasis que se ha desarrollado, ¿no? Porque además es una de las principales zonas para la agroexportación, porque crecen pecanas, ¿no? Palta, o sea, la mayoría de las cosas que producimos para exportar, ¿no? Entonces, el tema de la lluvia es clave, entonces es riego por goteo básicamente y suelo francoarenoso, ¿no? Hay bastante esta especie de arena, ¿no? Y también la ubicación es la precordillera, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, donde tiene Queirolo sus viñas, ¿no? Alguna de las zonas donde están los viñedos es como parte ya de la precordillera, ¿no? Entonces, está más o menos a unos 60 kilómetros del mar, entonces no hay una influencia tan directa, ¿no? A nivel de lo que sería el aire o el viento, pero a nivel de suelo sí se puede sentir eso, sobre todo en los blancos, ¿no? Justo se conectó la gente Parece que de... los llamaste, ¿no? Porque mostraste la Aquí botella y estamos, aquí aparecieron. estamos, aquí estamos con el O. Salud, salud chicos. También estaba hablando Ismael Carpio antes, él es productor de vino, pequeño productor, está haciendo cosas interesantes, Ismael. Dice, me gusta el estilo de los Malbec de Tacama. Bueno, sí, yo creo que tiene que ver como con entender todo, ¿no? Cada variedad en la zona de donde está, ¿no? Tacama también se ubica en Ica, en una zona, digamos, no tan pegada a la precordillera, sino un poco más hacia la parte interna, y está muy cerca de una de las fuentes de agua, ¿no? Que es la zona de la Tinguiña. Y bueno, aquí ellos, por ejemplo, para mí, el Tanat que tienen en Tacama, la verdad que es bien interesante porque tienen viñedos centenarios, ¿no? Incluso algunos que son, ¿cómo se dice? Pie franco, ¿no? Que Ujú. no son... entonces, se pueden lograr cosas interesantes y tienen, por ejemplo, algunas de las variedades pisqueras como la albilla, ¿no? Que eso es lo que quería comentarte también, de las variedades típicas o de nuestras criollas, ¿no? Que con el tiempo se han adaptado y han tomado sus propias características, ¿no? Entonces se están logrando vinos a partir de estas variedades y las bodegas grandes como Tacama, Queirolo, están apostando por hacer vinos, ¿no? Y atreverse a producir vinos a partir de estas variedades, ¿no? Otra zona, bueno, Chincha, un poquito antes de Ica, ¿no? Chincha está a 200 kilómetros al sur de Lima, Ica 300, y si seguimos más al sur, más producción de vino, ¿no? Todo lo que es Arequipa, valles en Arequipa, el Valle de Majes, el Valle de Vítor,
¿ok? La zona de Carabelí también, donde hay producción de vino. Es producción de vino muy, muy pequeña. Ahí está Johnny Schuller, también se ha conectado a Lina Santos. Bueno, Johnny Schuller, que es embajador, bueno, es creo que uno de los principales embajadores del pisco y del vino también. Me acuerdo cuando hice la presentación en Ámsterdam, en la feria de vino a granel, del Bull Wine Exhibition, que se hace cada año, y me llevé una presentación, ¿no? Un poco para tener la idea de las cifras y todo. No, con uno de los que hablé fue con Johnny Schuller, ¿no? Entonces, si seguimos hacia el sur, prácticamente en todas las regiones, Gilberto, se produce vino, ¿no? Se produce pisco y se produce vino, ¿no? Y a medida que vamos más al sur, aumenta la altura, ¿no? Creo que ahí, una de las cosas que he hablado con Johnny, es donde está la oportunidad de hacer vinos de mejor calidad por justamente el tema de la amplitud térmica, ¿no? Y la exposición solar. Por ejemplo, hay un productor que probablemente es de los más extremos que hay ahora, porque él dijo, yo me voy y yo quiero hacer un vino en Cusco, y si no es en Cusco, por ahí, por esa zona, ¿no? Que eso es Vino de sierra, altura. altura. Y entonces se fue a Curahuasi. Curahuasi está llegas a Cusco y sigues todavía prácticamente 2 horas más de camino hacia la montaña, o sea, esto ya es montaña total, y son más o menos unos 1400, ¿no? Un poquito más, hasta 2000 metros sobre el nivel del mar, donde él está ubicado, que es Apu Winery, y ahí él tiene, nada, son 2 hectáreas, o sea, es algo muy pequeño, ¿ok? Pero realmente es un proyecto, oye, que tiene muchísimo valor, ¿no? Porque él dijo, me voy a venir acá a ver qué encuentro, qué hago, y está produciendo, por ejemplo, con Sangiovese, está haciendo un Cabernet Sauvignon, que está, o sea, interesante, o sea, es un poco ir probando porque no ha habido nada antes, ¿no? Entonces, por Claro. ejemplo, en esta zona donde está, eh, me mostraba las partes del suelo, un poco calicatas o lo que se podía ver de los cortes de suelo, y había una presencia como, para mí era bastante claro el calcáreo, o sea, una piedra blanca, ¿no? Que parecía tiza, que se deshace. Y yo creo que esto, bueno, hay que darle tiempo porque son proyectos que inician y que realmente es como Y atreverse, ¿no? todo proyecto de vino es a largo plazo. Exacto, y él tiene que no, menos de 5 años, o sea, empezó a producir y la verdad que ese tipo de cosas son interesantes. Después hay otro productor en Nazca, bueno, aquí ya nos fuimos como bien al sur, ¿no? Pero en todo lo que es a partir de Lima, ¿no? Como te decía que se producía vino acá, yendo al sur, ¿no? Cañete también es otra zona que es bien interesante para la producción de vino, eso está incluso antes de Chincha. Y la particularidad de Cañete es que ahí sí está muy, muy cerca del mar. Entonces, hay zonas incluso de viñedos que están a 4 o 5 kilómetros del mar, y aquí sí tienes una influencia bien directa de marítima, pues, ¿no? Y eso se nota claramente en el vino, hay más presencia como de arena en el suelo también, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Pepe Hay más Moquillaza producción tiene. de vinos blancos que de tintos en esa zona, pues igual mayoritariamente tintos. Mira, mayoritariamente tinto, pero en Cañete es más foco en el pisco y vinos, bueno, de variedades pisqueras en este caso, como la quebranta que tengo acá, que es de la zona de Huanco, ¿ok? Que es Quebrada de Huanco, que es en Cañete, que es el proyecto de Pepe Moquillaza, que es quebranta de pie franco, ¿no? Entonces es como la expresión más interesante que puedes encontrar de la variedad en esta zona, ¿no? Muy cerca del mar. Y también en esto parte de Cañete, que sería Lunahuaná, la zona de Lunahuaná, mucha producción de pisco, y hay también un productor que se llama Alvarado Reyes, que tiene Cabernet Sauvignon. Entonces, no, te dices, pero con Cabernet Sauvignon en esta zona, no te imaginas, porque además el Cabernet de las variedades más difíciles, ¿no? De cultivar, si no tienes unas condiciones como bien particulares, pero su Cabernet ha sorprendido y está dando buenos resultados, ¿no? Resultados interesantes. Santa María es otra viña también que está apostando por producción de vino en esta zona de Lunahuaná. Y entonces lo interesante es que llegas a Lima y de aquí para hacer el recorrido puedes ir parando hacia el sur en distintos lugares, ¿no? O sea, llegas a Cañete, ¿no? A la zona de Lunahuaná, después vas más al sur, Chincha, Ica, Nazca.
¿ok? Donde están las líneas de Nazca, ¿no? Las famosas líneas de Sí. Nazca. En esa zona hay también producción de vino y había un proyecto en Palpa que se llama San Licier. San Licier, así, nombre de francés, porque es el apellido del dueño. Y este es un señor, el señor Licier, que tenía el sueño de hacer un Syrah, ¿no? Él quería hacer un Syrah en Perú, entonces quería buscar la zona más cálida, digamos, la ideal para poder producir el Syrah, y se fue a Nazca, a la zona de Palpa, y la verdad es que ahí el calor es mucho más intenso que en Ica, o sea, de verdad que sientes que te quema el sol, y el Syrah que logró, mira, la verdad que interesante, pero sin embargo, volvemos al tema del vino blanco. Su Syrah estaba correcto, pero él logró un Ultra Blanc que tenía bastante, por cierto, de porcentaje de torrontés. Y ese es el vino que más sorprende a los sommeliers acá, y todavía y lo consigues en bastantes restaurantes. Esa es otra cosa, ¿no? Que los restaurantes ya hace algunos años empezaron a apostar de verdad por vino peruano, porque anteriormente todavía falta mucho, pero no creían en el vino peruano. Decían, no, hace 8 años olvídate, no conseguías prácticamente nada de vino peruano en las cartas de los restaurantes. Y ya hace unos 5 años los sommeliers también empezaron a probar, ¿no? Apostar. Atreverse a ofrecer. ¿Mm? Te iba a preguntar, también una pregunta que me hace Pedro Perales, saludos Pedro. Has mencionado tanto uvas pisqueras y criollas como uvas vitiviníferas, o de la familia que son más de tradición productora de vinos. ¿Cuáles son las más importantes en el grupo de las uvas internacionales y cuáles son las más importantes en el grupo de las uvas pisqueras y criollas en la elaboración de vino en Perú? Ok. Mira, en realidad ambas, o sea, tanto las internacionales como las pisqueras todas son vitiviníferas, ¿no? Entonces, de las internacionales, sobre todo en las blancas, Sauvignon Blanc, Chardonnay, hay mucho, o sea, es como de lo principal, y Chenin Blanc, no quiero dejarlo por fuera, Chenin Blanc da buenos resultados en Chincha. La gente de Tabernero tiene un blanco, fina reserva, que es a base de Chenin Blanc, que ellos son los únicos que hasta ahora han producido, ¿no? un 100% Chenin Blanc. Y después en tintos, bueno, el Malbec ha ganado fuerza, el Tanat como variedad tinta, que funciona muy bien, que se porta muy bien. Syrah también da resultados interesantes. Y bueno, ahora también la gente de Queirolo me contó que están apostando un poquito más por el Cabernet Sauvignon en algunas zonas, ¿no? O sea, lo que siento que viene ahora es más foco dentro del viñedo para entender qué zonas específicas, ¿no? Son las que sirven para una variedad o para otra, ¿no? Antes de pronto era mucho también como probar y ver qué tal, pero ahora ya se están como yendo más a lo específico, a las parcelas, a decir, bueno, mira, esta que está más cerca del cerro me parece que va a funcionar mejor, el Petit Verdot, ¿no? O el Sauvignon Blanc, ¿no? Y acá abajo va mejor el Cabernet, ¿no? Otra variedad, el Petit Verdot, también es muy interesante hablar del Petit Verdot. La gente de Tacama, en su línea de selección especial, tiene un varietal de Petit Verdot que ganó en el 2016, si no me equivoco. Yo fui a Qatar, a Chile, al concurso mundial de Bruselas que se hizo la edición Chile, y nos tocó catar el Petit Verdot, bueno, son catas a ciegas, de Tacama, en selección especial, y ganó medalla de oro en ese momento. Entonces, mira, o sea, nos sorprendió, ¿no? Como variedad también funciona bien. Y dentro de las variedades criollas, bueno, para nosotros las pisqueras son las principales, ¿no? Con las que se hace el pisco, pero a partir de las cuales también se está haciendo ahora vino. Como te comentaba, la quebranta, que es la reina de las uvas pisqueras, es la variedad pisquera más plantada en el país, sobre todo en Ica, ¿no? Después tenemos también la negra criolla, que la negra criolla fue la primera, fue la variedad realmente que llegó, ¿no? Con la época de la conquista de los españoles, la primera que llegó al país, y que estaba emparentada con la Listán Prieto, ¿no? Porque la llamaban la prieta, ¿no? La negra. Entonces, negra criolla, mollar, moscatel, moscatel de Alejandría, la gente de Intipalca, de Queirolo, Intipalca, lograron el año pasado un moscatel de Alejandría seco, el de la zona de Cañete, que está increíble. Entonces, también apostaron, ¿no? Por hacer un vino tranquilo a partir de una variedad, en este caso también pisquera, ¿no? Eh,
Y a ver si no se me pasa ninguna. Bueno, la Italia, que también es una variedad bien aromática. Te le iba a ¿Ok? mencionar que no la habías mencionado hasta ahora y me parecía raro Sí, porque también es una uva pisquera importante, pero hasta ahora no la habías mencionado para vino. sí, 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 sí. Negra criolla, mollar, albilla, moscatel, Italia y torontel, que es equivalente al moscato bianco. Entonces, en realidad, con todas estas variedades se puede hacer vino tranquilo, ¿no? Hay el proyecto que ya mencioné de Pepe Moquillaza en Cañete, ¿no? Que ahí se enfoca en Quebranta, pero en Ica, él tiene un proyecto con Matías Michelini, que es el Mimo, que es Michelini Moquillaza, ¿no? Matías Michelini, enólogo mendocino, ¿no? Muy reconocido, que tiene proyectos en distintas partes del mundo. Ellos tienen este proyecto Mimo, donde son cofermentaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay moscatel, albilla, ¿no? Hay quebranta con mollar, o sea, hacen estos blends, ¿okay? Que rompen esquemas totalmente porque antes no se habían hecho. Entonces, este tipo de iniciativas además trabajan de manera bien natural, o sea, muy poca intervención o casi nada de intervención. Entonces es darle como una nueva dimensión, ¿no? Otro proyecto que es muy interesante y que se está desarrollando en Pisco específicamente, porque Pisco en realidad, bueno, es el centro, ¿no? De donde está el puerto de Pisco y donde inició también toda la parte del Pisco, es la gente de Murga, es el nombre de esta hacienda que tiene muchísima historia y que en su momento tenía, ¿no? Producción de pisco y ahora se están recuperando y están trabajando también solo con variedades pisqueras. Entonces, por ejemplo, tienen un vino de Mollar que está increíble, tienen un vino de Italia, están vinificando muchísimo y también, ¿no? O sea, probando a ver qué es lo que mejor funciona, ¿no? Pero esos vinos han sorprendido y de hecho hice una clase de ceviches, trabajamos bastante el tema del maridaje, ¿no? Con, tú sabes, con todos los platos que tenemos acá, sobre todo Algunos ceviches cuantos. tiraditos, unos cuantos siempre pensando en comida. Entonces, con los ceviches la mayoría de la gente dice, no, la chela, ¿no? O sea, cerveza y ya está, eso es lo que va. Pero en realidad hicimos esta clase y era solamente vino peruano, ¿no? Y conectado con los ceviches, los distintos tipos de ceviche. El ceviche clásico, el ceviche Nikkei, ¿no? Que tiene ya el punto ahí de soya, ¿no? Como más intensidad. Y lo combinamos con vino peruano desde el Sauvignon Blanc de Intipalca, ¿no? Blanco de blancos de Tacama. Y presentamos varios de los vinos de variedades pisqueras, por ejemplo, la quebranta de Iguanco de Cañete fue muy bien con un saltado Nikkei. Y la Italia, este vino de la gente de Murga, de la variedad de Italia, funcionó súper bien con el ceviche. Entonces, ahí te vas dando cuenta, dices, mira, qué interesante esta conexión, ¿no? Entre regional, ¿no? Entre los vinos realmente auténticos de la tierra con los platos, ¿no? Con los platos más típicos. Háblanos de espumoso, no me has mencionado todavía espumoso. ¿Se elaboran en Perú? Sí, sí se elaboran, sí se elaboran. La verdad que siento que no es tanto el fuerte, ¿no? De lo que realmente puede dar, pero están bastante bien. Cada bodega, bueno, la gente de Tacama tiene espumosos ricos, la verdad que están buenos. El rosa salvaje, por ejemplo. Usan ahí sí un poco de Pinot Noir, ¿no? Variedades más tradicionales, Pinot Noir Chardonnay. Intipalca también tiene el Brut, ¿no? Que es porcentaje también menor de Pinot Noir, más de Chardonnay. Y creo que están apostando por ejemplo, vendimiar un poco antes, ¿no? Para lograr un poquito más de acidez también en los vinos y mayor frescura, ¿no? De hecho, por ahí hay algunas ideas que tienen algunas bodegas de trabajar método tradicional, que creo que eso es, bueno, un reto, ¿no? Pero mira, ¿por qué no? O sea, yo creo que el tema de los espumosos siempre hay oportunidad, ¿no? Bueno, en Venezuela, ¿no? Con Pomar Pomar. es lo que más, lo que se mantiene hasta ahora, ¿no? Y se dan muy bien además, ¿no? En Venezuela yo siempre lo digo, nosotros tenemos esa ventaja que fuimos, yo creo, de los primeros de la región en trabajar con método tradicional, ¿no? Porque eso empezamos cuando empezó Pomar, ¿no? Que ya estaba la influencia francesa, ¿no? Yo recuerdo haber enviado botellas de pomar a España, a que lo cataran otros blogueros españoles y todos quedaban bien, bastante agradados y sorprendidos De los espumantes. de pomar.
así es. Claro, ahí dicen así es y son sorprendentemente buenos. Mira, Colorful Wines, saludos. Ella está en España y hace tours de vinos allá. Te iba Me a encanta. preguntar, una persona que quiera aproximarse a los vinos de Perú y le toca probarlos por primera vez, hasta ahora nos ha hablado que hay una gran variedad en el sentido de que hay vinos de pequeñas producciones, otras más masivas, hay vinos jóvenes, hay vinos que utilizan vides viejas de 100 años, utilizan roble americano, roble francés, entonces variedad hay. Pero para una persona que quiere acercarse, aproximarse por primera vez al vino de Perú, ¿qué estilo de vino recomiendas que pruebe? ¿O cuáles? Porque no puede juzgar o acercarse con un solo vino. ¿Cuáles serían esos estilos que recomiendas que pruebe? Sí. Yo te diría, mira, sería interesante hacer una cata. A mí me gusta en esos casos catar a ciegas si es posible, ¿no? Porque así uno no tiene mucho prejuicio, pero bueno, si es alguien que igual no conoce y está viniendo por primera vez, yo diría que de lo más fresco, ¿ok? De los estilos, el Sauvignon Blanc de Intipalca, que tiene mucha frescura y la verdad que es como para refrescar el paladar. Después el blanco de blancos de Tacama, que tiene un poquito más de intensidad, ¿no? Después diría que si quiere un blanco con más cuerpo, también está el Doña Ana de Tacama, que es un chardonnay con paso por barrica, entonces ya es un estilo un poquito más intenso, ¿no? Con más cuerpo. Y también ahí vas variando en los platos que puedas acompañar, ¿no? Porque, por ejemplo, el Sauvignon Blanc de Intipalca y el Blanco de Blanco de Tacama te pueden ir bien con un ceviche, con una entrada, ¿no? El Chardonnay, el Doña Ana, a lo mejor con un arroz con mariscos, ¿no? Ya pensando en cómo va la Sí, comida también. Para los que no han comido, bueno, imagínense, una causa también clásica, causa limeña, uff, divino, ¿no? Después, el quebranta de Iguanco, de Quebrada de Iguanco de Pepe Moquillaza, yo creo que ese, por ejemplo, es un vino que se toma bien fresco, ¿no? Casi a la temperatura de un blanco, y ahí ya vas a empezar a entender un poco lo que es el estilo de las criollas aquí en Perú, ¿no? Después iría con el mollar de Murga, la variedad mollar de la gente de Murga. Entonces, esos dos, tanto el Iguanco como el de Murga, pueden ir, por ejemplo, con algunos guisos, ¿no? Aquí en Perú tenemos muchos platos que son de olla, ¿no? Los higaditos, el caucau, ¿no? Que son ya más tripas, ¿no? Son guisos así como un ujú. poquito más intensos, pero funciona muy bien. Y después, bueno, ya con los tintos, ¿no? Podría ser el Selección Especial Petit Verdot de Tacama, o probaría este, también tengo acá de Intipalca, el Cabernet Sauvignon Petit Verdot, que esta es la Bonita línea reserva mezcla. de ellos, que este sí tiene paso por barrica, ¿no? Porque tienen una línea varietal, esta es la línea que pasa por barrica. Y entonces ahí ya pueden apostar, por ejemplo, por un lomo saltado, ¿no? Tanto con el Petit Verdot como en este caso por el blend de Intipalca. Y ya los de la línea de gama más alta, puede ser el Intipalca número uno, que es el top de Intipalca, y el Don Manuel de Tacama, que tienen un Tanat en pureza y también tienen un Malbec, ¿no? Entonces, la verdad que ahí hay como para hacer un recorrido. Claro, te he hablado mucho de las bodegas clásicas o tradicionales, porque creo que para alguien que está recién conectando con el vino peruano, ¿no? Que diga, mira, hay algo familiar, ¿no? Acá con las variedades internacionales, pero también Perú tiene sus vinos autóctonos, ¿no? Y auténticos, y a partir de ahí pueden probar muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el Cabernet Sauvignon de Alvarado Reyes de Lunaguaná, ¿no? Si quieren otro ejemplo de tinto de un pequeño productor, ¿no? Los vinos también en Moquegua, ¿no? En realidad hay cada vez más, ¿no? De pequeños productores. Entonces, iniciativas como la que me estabas comentando del Salón del Vino Peruano de Pedro Cuenco son cosas acciones que ayudan muchísimo a dar a conocer, ¿no? El vino, sobre todo esos pequeños productores que no tienen la visibilidad necesaria, ¿no? El marketing, ¿no? Tan fuerte. Hablemos entonces, que lo acabas de mencionar, cómo es la movida del vino en Perú en cuanto a consumo, eventos. Ahí tú mencionaste el salón que se llama Perú Vino, que se va a hacer esta vez, este año virtual.
¿Cómo es la movida? Wong hace una feria también todos los años, entonces, ¿cómo es esa movida de vino en Perú? Valga la cuña. Sí, mira, está creciendo el consumo. A ver, hemos pasado más o menos de 1,5 litros a 2 litros, bueno, 2,5 litros per cápita, ¿ok? Es lo que estamos ahorita ya pasando los 2 litros, que tampoco es mucho, obviamente es muy poco el Más del consumo. doble de lo que es aquí. Ah, sí, wow, porque Entonces, recuerdo en Venezuela estábamos por ahí también, ¿no? Como sí, por 2. sí, Bueno, yo creo que bueno, eso pasa, ¿no? Porque además somos un país donde aquí llega de todo, porque consigues vinos en verdad de todos lados, o sea, toda Europa, Sudáfrica, Australia, un poco menos, pero hay de todo, ¿no? Y además, bueno, se produce, pero se consume muy poquito, ¿no? Entonces, yo creo que está concentrada obviamente ese consumo en perfiles como nosotros que subimos la vara, ¿no? De consumo, exacto. debemos estar 30, 40 litros per cápita al año, por lo menos, ¿no? Pero bueno, aquí son 2 litros, 2,5 litros per cápita. Y bueno, lo que ayuda un montón, por supuesto, es la gastronomía, ¿no? Cuando vienes a Perú y dices, no, bueno, y la gente viene en general, las bodegas, ¿no? Dicen, bueno, pero aquí con esta gastronomía hace falta, ¿no? Meterle mucha más fuerza al vino, ¿no? Tanto vino importado como vino nacional. Y yo creo que ahí es donde los sommeliers, los chefs, que antes quizás no le hacían mucho caso al vino, ¿no? Se enfocaban, era en la comida, ahora sí han abierto la mente también y las ideas y han dicho, mira, hace falta tener vino peruano, ofrecer vino local que acompañe nuestros platos y nuestros sabores, ¿no? Entonces, ahí creo que ha habido un aumento, una apuesta importante, hay algunas, en los menús de gustación, por ejemplo, en Maido, en Astrid y Gastón, en Central, ¿no? En los principales lugares, los principales chefs, ahora consigues vino peruano en los menús de gustación. Entonces, eso creo que es un gran avance, ¿no? Porque lo están impulsando y le están poniendo el precio, o sea, el precio que debe tener, creo, ¿no? Porque muchas veces ese es otro tema, ¿no? Los pequeños productores dicen, no, bueno, mira, no sé, te cobró 40 o 50 centavos, se atreven, ¿no? A ponerlo en valor. Entonces, claro, en un restaurante aumentar y sobre todo para los extranjeros que vienen, ¿no? Por supuesto los turistas quieren probar vino local, ¿no? Es como la curiosidad. Y creo Claro. que ven el vino peruano como algo exótico, ¿no? O sea, oye, Perú, los incas, Machu Picchu, ¿no? O sea, como que no te imaginas cómo va a ser el vino ahí. Y realmente cuando lo pruebas dices, wow, esto no se parece a nada de lo que he probado antes, ¿no? Es otro registro, es otro color también, ¿no? Si tú ves un vino de quebranta, bueno, aquí no se va a ver mucho, pero bueno, es, o sea, es como, ¿sabes? No es tinto, no es blanco, es como un color Bien clarito. rosado, intenso, clarete, ¿no? Claro. Entonces, es como ir descubriendo todo esto. Entonces, ahí es donde creo que el vino peruano tiene una oportunidad de seguir creciendo y desarrollándose. Después, la movida de vinos, acá, en cuanto a eventos, enorme, o sea, cada vez hay más acciones. La gente de Wong tiene el Expo Vino hace 10 años más, un poquito más de 10 años, fueron los primeros que inauguraron o que establecieron esta modalidad de comprar tu copa, ir catando, ¿no? Y la verdad que es un evento muy, muy grande, con los años ha crecido muchísimo, se sigue haciendo, de hecho ahora se hace en la Costa Verde, ¿no? Entonces esa zona ahí frente al mar. Y también está Perú Vino, que es el evento que organiza Pedro Cuenco, ya hace, bueno, el año pasado lo hizo, en realidad el salón, primero empezó como a llamarse Salón del Vino Peruano, ¿no? Hace un par de años, y ahora ya lo ha establecido como marca Perú Vino, ¿no? Pedro, la verdad que ha hecho una labor muy linda de estudio, de desarrollo y de viajar, ¿no? Él hace sus tours por Perú, entonces se van a veces a Ica, a veces a Cañete, a Chincha, distintas zonas productoras, y visitan y prueban, ¿no? Entonces eso está chévere y congrega sobre todo a los productores pequeños, ¿no? Participan en general todas las bodegas, pero sobre todo los productores chiquitos que no tienen llegada a Lima, ¿no? Que no es tan fácil, no tienen un distribuidor. Entonces, a través de esta iniciativa están ahí, ¿no? Están presentes y te sorprendes realmente, ¿no? Te sorprendes con algunas cosas interesantes. Entonces, es una manera
de acercar, ¿no? A los productores con los sommeliers y con el consumidor final. Entonces, ahí pueden comprar directamente los vinos y también ahorita lo está vendiendo online, están haciendo venta de la mayoría de estas etiquetas, ¿no? Aquí Excelente. dice, qué ganas de probarlo, ¿dónde conseguirlo en Francia? Depende de cuál vino. Me parece que en Francia Takama se consigue y también Intipalca. Estoy segura que Takama llega. Ahora, no sé Sí, hay que dónde, descubrir después quién es el importador y en qué tiendas lo venden. Pero sí, ya exacto. le acabas de dar una pista de qué marcas buscar en Francia. O Sí, escribirle esas dos, directamente a esas dos bodegas y preguntarle quién es el importador en Francia. exacto. Y a ver, ¿qué otro te iba a decir? Bueno, por ejemplo, también el que se hace en el country, el Wine Fest, también es otra iniciativa de feria de vinos, ¿no? Que está muy bien. Y lo bueno es que, bueno, siempre hay vino peruano, ¿no? Pero claro, la iniciativa de Pedro es solo vino peruano y también trabajar el tema del maridaje. Ahí sí yo creo que eso es súper importante, ¿no? Porque en Perú siempre piensan en comida. Entonces al final Claro, es como, bueno, acompaña la mejor tu combinación. comida. La mejor combinación, exactamente. Melina, muchas gracias por tu tiempo, se nos ha pasado la hora bastante rápido. Gracias por darnos Qué un paseo bueno. por el vino de Perú y qué gusto de verte de nuevo. Igualmente, Gilberto, bueno, mucho éxito y nada, te esperamos por acá.